5, 4, 3, 2, 1. 29 de diciembre de 1996. Plaza de la Constitución en la ciudad de Guatemala. Se firma el acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla guatemalteca, poniendo fin a 40 años de conflicto armado interno. Pero, ¿cuáles son los acuerdos de paz? ¿Por qué se firmaron? Lo veremos en este instante. Un tratado de paz es un acuerdo entre dos o más partes hostiles, por lo general países o gobiernos, que culmina finalmente un estado de guerra entre las partes. Son 12 acuerdos en Guatemala que fueron firmados por el gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca URNG. En el año 1991 y 1996 son los acuerdos que pusieron fin a la guerra y decretaron la paz entre el ejército de Guatemala y la denominada guerrilla. Los principales antecedentes históricos de los acuerdos de paz son todos aquellos que ayudaron a que la firma se llevara a cabo durante ese año, ayudando así al pueblo indígena. Pero, ¿cómo fueron los procesos de negociaciones para que esto se llevara a cabo? Los procesos de negociaciones iniciaron en el año 1982 y concluye el 29 de diciembre del año 1996. Los presidentes de Guatemala que pertenecieron a dicha negociación fueron Vinicio Cerezo Arévalo, de 1986 a 1991, Jorge Serrano Elías, de 1991 a 1993, Ramiro de León Carpio, de 1993 a 1996, y finalmente Álvaro Arzú, que fue el presidente en ese entonces cuando se firmaron los acuerdos de paz. Entre los indígenas se manifestaban los índices mayores de pobreza y otros indicadores como el alfabetismo y la mortalidad infantil. Además de ello, fue constante la negatividad y reconocer la identidad cultural y los derechos de esos pueblos. El racismo y la discriminación han formado parte del pensamiento colectivo de la nación. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, firmado en 1995, reconoce que la nación guatemalteca tiene un carácter multitécnico, pluricultural y multilingüe, y que los pueblos indígenas incluyen a los pueblos mayas, garífunas y xinca, constituyen el más del 75% de la población. La lucha contra la discriminación fue uno de los logros en materia, ya que los indígenas podían andar sin ninguna necesidad de que otras personas los discriminaran. Fue así como en el año 1995 fueron reconocidos como verdaderos ciudadanos de la República de Guatemala, ya que han influenciado mucho en los avances de la República de Guatemala, que los indígenas puedan irse superando uno a otro, sin ser discriminados y hasta la fecha ser tomados en cuenta para todo. Para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere un concurso de todos los ciudadanos en la transformación de mentalidades, actitudes y comportamientos. Dicha transformación comienza por un reconocimiento claro por todos los guatemaltecos. Dicho todo esto, llegamos a la conclusión de que uno de los planteamientos en esta vía es de olvidarse que existen los grupos mayas, ladinos, xincas y garífunas, para que solo hayan guatemaltecos, que solo sea la identidad étnica la que rija los procesos organizativos, sino identidad como guatemaltecos, iguales ante la ley, pero sin embargo, la visión predominante es cuestionada por los mismos pueblos indígenas, quienes consideran que, sin ponerlo en dimensión crítica e histórica, tal propuesta sigue subordinando la diversidad étnica, puesto que no reta la exclusión y la discriminación.